buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a introducir a la clasificación de diseño e investigación con n es igual a 1 o n pequeña, ¿sí? Que corresponde justamente al diseño que se suele utilizar en trabajo en consultorio, ¿no? O sea, cuando llegan a trabajar con un caso con una problemática, es muy probable que ustedes trabajen con este diseño. Y bueno, vamos a comenzar. Cambié la diapositiva porque es la que voy a subir como modelo y para que tengan en cuenta algunos puntos. Bueno, justamente la investigación con n pequeña o n es igual a 1 tiene como característica esencial que fue utilizada ya sea por Skinner, Wundt, Pavlov y Ebbinghaus, justamente dentro de sus investigaciones como para poder hacer que la psicología sea ciencia. Wundt, por ejemplo, para que la psicología sea ciencia. Referente a aprendizaje, Pavlov, y así fueron evidenciando, ¿verdad? Referente a lo que tiene que ver con, en el caso de Pavlov, con respecto al condicionamiento clásico, que hay un aprendizaje por medio del condicionamiento clásico. Mientras que Skinner, aspectos que tienen que ver con el condicionamiento operante, referente a aprendizaje, ¿sí? Entonces, o sea, el principal psicólogo representante de esta tendencia de investigación con N pequeña ha sido Skinner, ¿sí? Recuerden eso es importante. Perdón. Bueno, continuando, ¿verdad? Los diseños de n pequeña corresponden justamente a este tipo de diseños. Cuando tenemos una línea de base y una aplicación de tratamiento, línea de base de la conducta evaluada, o que se quiere, la variable dependiente en este caso, el tratamiento y otra vez evaluación, y el diseño de B, que corresponde justamente a lo mismo, una línea base, un tratamiento, línea de base, evaluación, ¿verdad? De la línea base de la conducta y otra vez la intervención, sería B. Con diseño ABCD corresponde a tener otra condición para complementar el tratamiento, ¿verdad? Y posterior intervención para ver si sus efectos dentro de la conducta que se quiere modificar. Diseño de interacción, cuando se combinan tratamientos, dos, o sea, tratamientos, por ejemplo, una sola técnica o la combinación de varias técnicas de intervención. Y diseño de línea de base múltiple, cuando se tiene, por ejemplo, varias conductas y se verifica cómo la combinación o una sola técnica, la combinación de técnicas o una sola técnica puede intervenir en la modificación de la conducta que se quiera, de las conductas que se quieren modificar. Y tenemos el diseño AB, como les mencioné, la fase A del diseño corresponde a medir la respuesta del sujeto con el propósito de determinar el nivel de estabilidad de esta. Bueno, esta fase se denomina, como mencioné, la etapa de línea de base, como les mencioné, y posterior a tener una línea de base se aplica repetidamente el tratamiento, seguido por la medición de la respuesta del sujeto, ¿sí? La fase de tratamiento se continúa hasta que se haya obtenido apropiadamente el efecto general del tratamiento. Corresponde a esto, ¿verdad? Por medio de frecuencias se evalúa la conducta que se quiere modificar y posteriormente se sigue evaluando la conducta con la intervención, ¿sí? O sea, corresponde a periodo de sesiones. Luego tenemos el diseño ABA, que después de aplicar la fase de línea de base, que siempre va a ser A, se aplica lo que es el tratamiento y se repite la etapa de línea de base. Y la ventaja de la segunda línea de base es que permite al investigador determinar si la suspensión del tratamiento, o sea, el dejar sin tratamiento del sujeto, hace que las respuestas del sujeto regresaran a los niveles de la línea de base o si hay mejoría, ¿sí? Entonces, si la
ejecución retorna justamente a los niveles de línea de base, ellos constituyen una prueba adicional de la efectividad del tratamiento. O sea, si funcionó o no. Entonces, tenemos una evaluación acerca de los niveles en la conducta o la frecuencia. Eso depende de cómo ustedes operacionalizan. Si van a evaluar intensidad, frecuencia, duración de la conducta, ¿verdad? Por medio ya sea de observación directa o por medio de test, o sea, observación ya sea con una lista de cotejo, ¿verdad? O si hacen por medio de un test para evaluar justamente, no sé, nivel de sintomatología de depresión, por ejemplo, o cuál es la conducta que ustedes quieren, o en este caso sintomatología, en caso de psicopatología, que se quiera modificar. ¿Sí? Entonces se realiza una medición de ese comportamiento o de la conducta, posteriormente se evalúa con la intervención y otra vez teniendo en línea de base se retira el tratamiento y se verifica si esos cambios se siguen dando sin tener la intervención. ¿Sí? Luego tenemos el diseño ABAB, ¿sí? Que ofrece a los investigadores la ventaja de que no presenta el diseño anterior, ¿sí? De, que deja al sujeto bajo la influencia del tratamiento al concluir el procedimiento investigativo. Por lo tanto, el diseño ABA es probable que el efecto del tratamiento perdure en el sujeto, por lo menos durante un periodo más prolongado. Entonces tenemos la evaluación de la conducta o valores de la variable dependiente, en este caso que sería la conducta. Tiene una línea de base de manera inicial en las primeras sesiones. Posteriormente se aplica el tratamiento durante las sesiones y se mide otra vez la conducta para verificar si hay cambios. Luego se retira el tratamiento, ¿sí? Y se verifica otra vez la línea base, ¿sí? La conducta se evalúa y posteriormente se vuelven a insertar las técnicas de la intervención para medir justamente la frecuencia, intensidad o duración de la conducta que se quiere eh, modificar. Luego tenemos el diseño de ABCB, que el tratamiento C es un procedimiento adicional de la investigación que puede utilizar para controlar las variables extrañas. Por ejemplo, se puede utilizar un procedimiento de control de reforzamiento no contingente para demostrar que el efecto del reforzamiento no se ha debido simplemente a la tensión asociada con el tratamiento dado al sujeto, y una diferencia bien definida entre las condiciones del reforzamiento contingente y no contingente indica que el efecto se debe al reforzador, es decir, al tratamiento. Por ejemplo, ya se aplica la misma condición que esta, ¿sí? Que la anterior, solo que después del B existiría una condición adicional para verificar eso, ¿sí? Que el investigador decide cuál va a ser. Y otra vez la intervención como segunda, como segunda ocasión. O sea, A, B, C, B sería la condición de diseño anterior. Línea de base, tratamiento, condición, o sea, otra condición y el tratamiento otra vez. Sería como A, B, C, B. Luego tenemos bueno, se muestra por ejemplo un diseño dentro que se realizó en un estudio, ¿sí? Se tomó inicialmente una serie de medidas de línea de base de la concentración de alcohol en sangre de un alcohólico de 48 años. Durante la siguiente fase, la fase de tratamiento, el paciente recibía $3 que le permitían comprar lo que quisiera de una tienda del hospital, o sea, en la tienda del hospital, siempre y cuando decrementaran la concentración de alcohol en la sangre. Durante la siguiente fase de control, que ese es el control, en este caso, como mencioné, es un procedimiento adicional que no es el tratamiento, ¿sí? Se le da ese dinero, que le permitía justamente comprar en la tienda del hospital siempre y cuando decrementara la concentración de alcohol en la sangre. Durante la siguiente fase, la fase de control, el paciente recibía los $3 independiente a los resultados de la prueba de alcohol y después se repetía la fase B. Por lo tanto, durante la fase B sería el tratamiento, el refuerzo era contingente con los resultados de la prueba. Durante la fase C, el refuerzo no era contingente, ¿sí? Con los resultados de la misma. En general, la concentración de alcohol en la sangre era mucho mayor durante la línea de base que durante las siguientes tres fases.
sea, prácticamente en la fase, en la línea base, tiene un incremento que es, se evalúa primeramente la conducta que se quiere modificar, posteriormente con la intervención y se verificaba que sin la intervención o otra condición, que en este caso era dar los $3, si se mantenía la mejora o incrementaba la mejora o disminuía. ¿Sí? Eso se verificaba y posteriormente se volvía a introducir el tratamiento. Bueno, o sea, es referente a un ejemplo para poder concretar este diseño. Entonces, en general la concentración de alcohol en la sangre era mucho mayor durante la línea base, como les mencioné, que durante las siguientes 3 fases. Y en la fase 3, en promedio, la concentración de alcohol en sangre fue más elevado que en la fase D. ¿Sí? Los diseños de interacción corresponden a los diseños eh, que se varían dos tratamientos individualmente y en conjunto. ¿Sí? Por lo tanto, el diseño de interacción permite al investigador estudiar los efectos de dos tratamientos y de su interacción. ¿Sí? Eso es algo importante tener en cuenta. Por ejemplo, porcentaje de casos de impuntualidad. Y se hace justamente o sea, una intervención con uno de los tratamientos, ¿sí? Y en, a otro, o sea, en otra ocasión, el grupo de tratamiento se intervendrían en la combinación de dos técnicas. Como les mencioné, en este caso el tratamiento es teniendo, como mencioné al anterior, de manera individual dos tratamientos o en la combinación, ¿sí? De esos tratamientos. Como ven, acá tenemos línea de base, tratamiento, línea de base, tratamiento, línea de base, tratamiento. ¿Sí? En cambio aquí se verifica justamente ya sea con una sola técnica, o sea, con un solo tratamiento para verificar si hay modificaciones en la conducta que se pretende modificar. Dentro del diseño de línea de base múltiple, el diseño de línea de base múltiple se somete inicialmente a la medición de línea de base del comportamiento de uno o varios sujetos en distintas situaciones y luego sucesivamente el tratamiento. El diseño de línea de base múltiple es una alternativa viable al diseño de o sea, diseño de regreso a la línea base, cuando se espera que el comportamiento de los sujetos no regrese a los niveles de la línea base. O sea, entonces tenemos justamente comportamiento 1, 2, 3, o sea, ABC. Se hace una medición de línea de base de esos comportamientos y se aplica el tratamiento. En este caso es teniendo una interacción de varias conductas que se quieren modificar y las intervenciones en ellas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza el análisis de datos con este tipo de diseño? ¿Verdad? Es importante que los investigadores se den cuenta que cuando tenemos n es igual a 1 o n pequeña, que son cuando tenemos pocos casos, lo que se usa es la estadística en donde se pone, o sea, por medio de una inspección visual, los resultados. O sea, estos serían los ejemplos de, de forma de presentar los resultados cuando se trabaja con este tipo de diseño. En este caso, este diseño de interacción, diseño de línea de base múltiple, es cuando tenemos varias, eh, como menciona acá, el diseño de línea de base múltiple es una alternativa viable al diseño de regreso a línea de base, cuando se espera que el comportamiento del sujeto no se encuentre en los niveles principales, o sea, como inicio de diseño de interacción y así sucesivamente, o sea, para tener una idea. Y otro punto a tener en cuenta es que los investigadores de muestras pequeñas opinan que la estadística es innecesaria, o sea, no es necesario buscar la media, no. Utilizar en este caso, que es necesario solamente mostrando por medio de la
de la unidad de medida en que se evalúa la conducta, en este caso la variable dependiente, se debe presentar dentro de lo que son los resultados, ya sea si la evaluación es por intensidad, no sé, latencia, duración, etcétera, son los modos de poder evaluar. Bueno, además, se arguye que el criterio de significación estadística es irrelevante para el criterio clínico. O sea, el criterio clínico consiste en el logro de la normalidad de algún comportamiento atípico que el investigador ha escogido para modificar. El criterio clínico exige mucho más que la significancia, o sea, significación estadística, requisito con el cual se satisface el criterio experimental. Es decir, debe presentarse un cambio comportamental definido para que satisfaga el criterio clínico, o sea, para verificar si hay modificaciones o no. Como les mencioné, los críticos afirman que la sola inspección visual de los resultados presenta un rigor de estos que sean interpretados de manera subjetiva. En cambio, los procedimientos estadísticos ayudan a sustentar la objetividad del estudio y permiten diferenciar los resultados observados a lo largo de las fases, en línea de base con tratamiento y sin el tratamiento o con otra condición, o la interacción de varios tratamientos, como les mencioné. En particular, cuando las diferencias entre estas no son muy evidentes. La pregunta sobre el diseño n pequeño o n grande, cuando tenemos una buena cantidad de sujetos. La principal ventaja del método n pequeño, n es igual a 1, ¿verdad? Es que permite al investigador realizar un estudio relativamente extenso del problema aplicado con sujetos individuales. La principal ventaja de los métodos con muestras grandes es que les permite a los investigadores realizar estudios con validez interna y externa relativamente altas, ¿sí? El método de investigación, ya sea con muestras pequeñas o con muestras grandes, debe considerarse como complementario, ¿sí? Ya que uno y otro permite contribuir las características de cada uno para el desarrollo del conocimiento científico en psicología. Algunas ocasiones es provechoso utilizar el n pequeño a fin de explorar problemas que desde, o sea, que puede que después se puede estudiar o profundizar con muestras grandes. Y bueno, y eso correspondería a lo que es diseño de investigación con n pequeño, n es igual a 1, para que tengan una idea de los diseños de investigación en psicología con esta clasificación. Una cosa que no les dije es que el diseño de n pequeño, n es igual a 1, dentro del libro de Otto Sinsel, que ya vieron que está en uno de los capítulos, creo que es el capítulo 13, menciona que este diseño es, según el autor, una subclasificación de los diseños cuasi experimentales por la imposibilidad de poder seleccionar aleatoriamente los casos, ¿sí? Si tenemos un paciente en consultorio, o sea, si trabajamos con un caso, o sea, ese caso es intacto, ¿sí? No es que algo nosotros podemos seleccionar aleatoriamente con qué caso trabajar, sino que se hace una evaluación, la motivo de consulta, se evalúa al paciente, se tiene una línea base, y a partir de eso se ve qué tratamiento implementar. Lo mismo ocurre ya sea con un solo caso o teniendo 5 casos con la misma problemática, o sea, la misma característica con que se quiere trabajar. Entonces, debido a eso, según Otto Simpson, el diseño de investigación de n pequeño, o n es igual a 1, igual un caso o 5, con la misma problemática, corresponde a una subclasificación dentro de diseños cuasi experimentales. En cambio, para otros autores es otra clasificación independiente dentro de los diseños de investigación en psicología. O sea, hago esa aclaración, ¿sí? Para que se pueda tener en cuenta en, en los estudios que se pretendan realizar, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Les dejo y continuaré con los diseños no experimentales.